Baruch Hachén. Ustedes saben que estamos entrando en unos cambios globales muy grandes a nivel global. Muchos países están entrando en recesión. En Europa les espera un invierno muy frío, muy duro, por los asuntos del gas. El mundo a nivel económico está entrando en cambios muy profundos. Muchas economías tratando de alejarse del dólar por los problemas que el gobierno de Estados Unidos ha provocado en el mundo con el asunto del dólar y las presiones y las sanciones. Entonces, muchos países están sacudiendo todas esas sanciones y todas esas presiones. Entonces, pues vienen cambios, hermanos, y detrás de estos cambios hay entidades espirituales muy grandes que están ahí detrás pujando para que lleguen esos cambios. Una veces piensa que esos cambios son para bien, pero a veces no es para bien, sino que son en preparación para otras cosas peores a nivel espiritual. Entonces nosotros, hermanos, que estamos aquí, que solamente dependemos del Eterno, de nuestro Elohim, estar muy pendientes, pero también estar informados de una forma veraz acerca de todo esto que está pasando. Por ejemplo, ya ustedes vieron en el WhatsApp, en el chat que puso la hermana Ofelia, creo, acerca de que ya en Estados Unidos los Kennedy y otras personas tenían una demanda. Yo tenía conocimiento de esto desde hace meses y yo le había dicho a ustedes que iban a venir demandas, todas partes, por el asunto del COVID, por el asunto de la pandemia, más bien de la pandemia. Entonces, habían hecho una demanda ya en Estados Unidos acerca de demandar al gobierno para que las vacunas no fueran obligatorias, porque eso lo declararon obligatorio. Por eso la gente no podía defenderse, no podía decir que no. Y ahí vinieron que vacunaron a mucha gente, aunque no quisiera, pero lo hicieron, lo tuvieron que hacer por presión, so pena de no poder viajar, no poder trabajar, no poder ir a un lugar de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente había interpuesto una demanda muy grande y en todas partes, en Europa también hay demandas y yo le había dicho que los próximos meses íbamos a ver las respuestas, las aclaraciones y que la verdad iba a salir a la luz sobre toda esta cuestión de las vacunas y del COVID. Entonces ya al menos se ganó la demanda en Estados Unidos de que se declaraba inexistente la obligatoria, esa es la palabra, la ahora sí se quema Cuba, la obligatoriedad de la vacuna, o sea, que fuera algo obligatorio. Entonces ya se aprobó, un juez ya declaró que no es obligatorio, no es obligatorio. Entonces, ya ustedes han visto y poco a poco se va a ir viendo el fraude también que hubo en Europa con la Comunidad Europea, la OTAN y de la Comunidad el euro, la Comunidad Europea. Ellos también hicieron muchas trampas y muchas cosas con este asunto de las vacunas y ya eso está saliendo a la luz. ¿Ok? Entonces, poco a poco, hermano, ustedes van a ver que muchas cosas van a ir saliendo a la luz. No que no haya existido el COVID sí existió, lo que no existió fue la estrategia, lo que fue ilegal fue la estrategia para combatir el COVID, ¿ok? La estrategia y la obligatoriedad sobre la vacuna. O sea que sobredimensionaron el asunto y se perdieron muchas empresas, quebraron, muchos gobiernos quebraron económicamente, entonces ahora van a caerle a los laboratorios
y a esas entidades que presionaron para que se obligara a la gente a vacunar y asustar a la gente pues con la pandemia y todo eso. Toda esa gente va a tener que responder en su momento con grandes cantidades de dinero y nosotros habremos entendido de que no vamos a decir que se ganó una batalla de ninguna manera, sino de que teníamos razón. Ok, teníamos razón. Y ya ustedes han visto cantantes, atletas, gente común y corriente, pero más que todo atletas que son personas que tienen que estar esforzándose en más allá de sus capacidades, en competiciones, en partidos, en eventos. Cómo esa gente se está muriendo, están cayendo súbitamente, porque eso es una de las causas posteriores a las personas que ya tienen la cosa adentro, pues que se hicieron vacunar por presión. Entonces, es una cosa que va a estar ahí siempre, que nunca la van a decir usted ve que las noticias, eso nunca lo van a pasar en las noticias, porque como los noticieros están presionados, unos están presionados y otros están vendidos a los gobiernos de turno, entonces los noticieros crean mucha censura alrededor de todas estas cosas, ¿ok? Entonces por eso hay que buscar es la prensa alternativa, las noticias alternas, no los noticieros oficiales, porque los noticieros oficiales mienten, mienten y dicen puras mentiras en las noticias y en otras ocasiones ellos omiten noticias importantes porque hay presiones gubernamentales. Ok, entonces, de todas maneras, hermanos, pues hay que estar pendientes de todo esto y los cambios que vienen para el mundo para que nosotros podamos estar apercibidos, porque yo prefiero el conocimiento que la ignorancia. Amén. Muy bien. Vamos a pedirle a la hermana Cecilia, es tan amable, para que nos dirijan la oración para que comencemos la clase. Bien, puede, hermana Cecilia. Claro que sí, pastor. Buenas noches, amados. Oremos. Santo Dios, Santo Padre Celestial, nuestro Abacadosh, en esta noche alabamos tu precioso nombre. Te bendecimos, nuestro Rey amado, nuestro Rey de Israel y del mundo entero, Señor. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Te damos gracias por los siervos que tienes a tu servicio, Padre amado, porque es una honra, Señor, servir al gran yo soy. Te damos gracias por nuestro pastor Germán y suplicamos que seas tú, Señor, y sea tu santa palabra la que lo inspire para que él también cumpla la misión frente a nosotros, sus estudiantes, de su divina palabra, Señor, y podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche, mensaje que debemos darle toda la atención porque tú siempre has hablado, Señor, a través de tus siervos para advertirnos, para que no estemos en oscuridad, Señor. Solo aquellos que se niegan a oír tu voz estarán en tinieblas, pero nosotros no. Y te damos muchas gracias, precioso Rey, porque nos has permitido hacer parte de ese pueblo entendido que estará dispuesto a hacer tu santa y divina voluntad. Danos tu santa bendición, bendice nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y llénanos de tu divina presencia para hacer tu santa voluntad en esta noche y siempre. En el santo bendito nombre de nuestro grande Señor, Salvador y Redentor Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias y honramos tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar y vamos a empezar con una palabra que se llama
ontología. La ontología no es nada que tenga que ver con medicina, sino con el eterno en el sentido de que Él es primordial y necesario. Primordial, eterno y necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que el eterno es necesario en la misma naturaleza y en la misma psiquis nuestra, o sea, nuestra mente es necesario. ¿Por qué? Porque de Él dependemos. Hay una dependencia de Él. No hablemos de una dependencia a nivel de fe, sino una dependencia porque Él es el que controla, mueve y domina todas las cosas naturales. Eso está en el libro de Colosenses capítulo 1. Dice en el verso 16 y 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, sean visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ojo, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Todo subsiste en Él. O sea que hay una dependencia natural del Eterno en la misma creación. ¿En qué sentido esa dependencia? De que Él es el que sostiene todas las cosas. ¿Ok? Él la sostiene, Él está en este momento siguiendo, aunque Él le dio un orden a todas las cosas, pero ese orden está controlado por Él, para que nada se salga de su orden. ¿Ok? Él es el dador de vida, de toda existencia, sea animal, sea vegetal, o sea mineral, o sea humana. Él es el generador de toda la existencia, de todo lo que hay en el mundo. Entonces, por eso dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, o sea, dependen. Él las sostiene. Baruch Hachén. Ahora, todo lo que el Eterno creó en el mundo se divide en tres partes. Si usted tiene un cuaderno, anote. Hay una división, se divide en tres partes. Primera, criaturas compuestas de materia y forma, sometidas siempre al cambio, como por ejemplo los cuerpos humanos, los animales, los vegetales y los minerales. Todo cambia. Nace, crece, envejece. La flor nace, las plantas nacen, florecen, producen sus frutos, se envejecen y caen. Todos los árboles tienen diferentes vidas a nivel de tiempo. Hay flores que son, hay plantas que solamente son plantas de un día. ¿Ok? O sea, nacen en un día, medio florecen y se mueren ese mismo día. Hay otras que duran más tiempo, otras duran años, y otras duran siglos. Entonces, esas son las criaturas compuestas de materia y forma, que están siempre sometidas al cambio, a los complementos. Segundo, las criaturas compuestas de forma, de materia y forma, pero no cambian ni materialmente de cuerpo en cuerpo, ni formalmente de forma en forma, como los anteriores, sino que su forma es fija en su materia de modo permanente e inmutable. Estos son las órbitas, los planetas que contienen, y en esto su materia es diferente a la del resto de los entes materiales y también lo es en su forma. O sea, los planetas allá arriba en el firmamento, en el universo, todos son diferentes y todos no están compuestas de la misma materia. Hay planetas que son bolas gaseosas,
contenidas dentro de sí mismas en una forma circular o ovalada, y ahí están, y no cambian de forma, siempre son así. Otras son pura agua, planetas llenas de agua rodeados de unos gases que impide que el agua se disuelva o se vaya hacia el espacio. Hay otras que son gigantescas rocas que deambulan por el espacio. Entonces, hay otras que es tierra y rocas, como lo es la Luna, como lo es Marte y otros planetas. Y a todos esos planetas el Eterno les dio una ruta en el firmamento. Todos los planetas tienen sus rutas y lo más tenaz de esto, hermano, es que no se chocan. No se chocan entre sí, o sea, no hay un descontrol. No hay un descontrol. Yo les voy a contar una experiencia. A ver, la hermana no está aquí. La hermana de Yanira, que ella no sé si se acuerda que eso pasó porque yo estuve ahí. Una vez en la iglesia cristiana pasó un fenómeno que uno ahí ve que eso fue un control del Eterno. ¿Qué fue lo que pasó? Que pasó una gente, mucha gente adelante en el espacio que hay después del púlpito. Hay un espacio, después siguen las sillas. La gente pasó adelante, mucha gente. Entonces hubo como un fenómeno, un movimiento. Y a pesar de que había tanta gente, todo el mundo comenzó a mover las manos y a hacer movimientos con las manos, todos de diferente forma y en diferentes direcciones. ¿Cuál es el detalle? Que lo normal sería que el uno golpeara al otro o se diera contra el otro y tocara al otro, porque todos estaban en esos movimientos, pero eso no estaba pasando. Todos estaban haciendo unos movimientos sincronizados, pero no por ellos mismos, sino por el espíritu, por el Ruach, que cuando este bajaba la mano, esta mano subía y otra mano por aquí venía para acá, otra mano. O sea, había unos movimientos, hermanos, y nadie tocaba a nadie, y estando todos pegados, estando todos pegados. Ahora, en el templo, allá en Jerusalén, cuando el pueblo estaba bien con el Eterno, porque estas cosas ocurren es cuando la gente está bien con el Eterno, que el Eterno se agrada, esta gente está bien, a ver, vamos a hacer cosas en medio de ellos, voy a hacer cosas en medio de ellos. Entonces, cuando Israel estaba bien y en las fiestas de peregrinación, que eso iban miles y miles y miles de personas a Jerusalén, y Jerusalén no es una ciudad grande. O sea, usted va a Jerusalén y es más grande Bogotá, es más grande el DF en México, es más grande Miami, es más grande, en fin, grandes capitales del mundo son ciudades mucho más grandes que lo que era Jerusalén antiguamente. Pero más sin embargo iban miles y miles de personas a las fiestas. Entonces, había un momento solemne, más que todo en Yom Kippur, que eso se llenaba así de gente, que había un momento de una oración que se hace en Yom Kippur allá en el templo que se hacía en Jerusalén, que todo el mundo se tiraba hacia adelante, cuerpo entero hacia adelante en el piso. Pero la gente parada eran como cigarrillos, como fósforos, todos pegados unos con otros. Pero cuando llegaba la hora de tirarse hacia el piso, todos, que eso era imposible con tanta gente, el Eterno expandía el lugar y todos podían tirarse al piso y extenderse para orar al Eterno y nadie le estorbaba a nadie ni nadie tocaba a nadie. O sea, el Eterno expandía el espacio en ese lugar, en Jerusalén. Entonces, eso eran fenómenos, hermano, y son fenómenos que todavía existen.
pero no es una alajá. En el sentido de que a veces en el espacio puede existir una, llamémoslo, basura cósmica. La basura cósmica. O sea, planetas basuras. Entonces, esos planetas basura, el Eterno usa los agujeros negros para absorber esos planetas que son basura cósmica y los absorbe y desaparece. Y deja de haber basura por ese lado. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, esta es la segunda, criaturas compuestas de materia y forma, pero que no cambian, ni varían, ni se complementan de ninguna manera. Tercero, criaturas que poseen forma, pero no materia. Ojo con esto. Ojo, como dice el hermano Freddy. Ojo. Criaturas que poseen forma y no materia. Estos son los ángeles cuya existencia es inmaterial, aunque su forma es claramente separada la una de la otra. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros a veces pensamos que los espíritus o los ángeles no son materia, porque no los vemos, porque nosotros estamos acostumbrados a determinar que materia es aquello que palpamos con nuestras manos y que vemos con nuestros ojos. Pero también existe una materia que es invisible y que es impalpable, pero no deja de ser materia. El hecho de que no sea palpable no quiere decir de que no sea materia, porque hay materia muy sutil. Por ejemplo, las amibas, las bacterias, los virus, todas esas cosas que son tan pequeños que no los podemos ver ni los podemos palpar, pero están ahí. Simplemente que están en un tamaño muy reducido, tan reducido que no alcanzamos a verlos y que no alcanzamos a tocarlos. Pero están ahí, son materia y son forma. Entonces, estas criaturas que poseen forma y no materia son los ángeles y los espíritus. Eso quiere decir que lo que son los virus, las células, por ejemplo, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos que andan en nuestra sangre, ellos están ahí siempre. No son espíritus, pero están ahí, se les puede ver con un microscopio. Pero el hecho de que no los podamos ver no quiere decir que no sean materia. Pero existe otra materia más sutil y más pequeña que las células, que los virus, que es la esencia de los ángeles. ¿Ok? Los ángeles poseen forma y no materia, solo cuya existencia es aparentemente inmaterial, aunque su forma está claramente separada una de la otra. ¿Cómo se explica entonces? Aquí viene la apologética. ¿Cómo se explica entonces lo que los profetas describen al decir que vieron ángeles de fuego o seres alados? ¿Qué fue lo que vieron? Todo esto se entiende como una visión profética, de modo metafórico. Es decir, que el ángel no es un cuerpo y por lo tanto no posee peso material. Como se declara, el eterno tu Elohim es un fuego que consume. Esto está en Deuteronomio 4:24. El eterno tu Elohim es un fuego que consume. Es decir, no es realmente un fuego literal como el que nosotros conocemos, sino que es un término metafórico como se ha expresado, el que hace los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Esto está en el Salmo 104:4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Todo eso son
palabras metafóricas alusivas a algo. Por ejemplo, yo pregunto, cuando Yeshua dijo, el que creyere en mí conforme las escrituras en su interior correrán ríos de aguas vivas, ahí no se está refiriendo a algo literal, porque si uno pudiera sentir un río dentro del estómago, pues no sé cómo explicar eso, cómo explicaría eso a una persona que sintió como un río. Eso está detallando la emoción espiritual o la presencia espiritual del Ruach dentro de la persona, que está haciendo que la persona sienta esas cosas. Que hace que la persona sienta ese tipo de cosas, unas sensaciones en el estómago. ¿Ok? Baruch Hashem. Cabe, sin embargo, preguntar, ¿cómo se diferencia una forma de la otra si no poseen dimensión material? Ya que los ángeles no son ontológicamente iguales, sino que cada uno se encuentra debajo de otro ángel en nivel espiritual. Existe en tanto la fuerza del otro, la manera jerárquica, hasta que finalmente todos existen a partir de la fuerza del Eterno que el Eterno le da. Ahora, ¿cómo explicamos esto, hermano? Mire que es una cosa tan sencilla. Uno cree que explicar esto es complicado, pero no. En un salón de clase de secundaria, vamos a poner bachillerato, hay 20 alumnos. De esos 20 alumnos, hay unos 5 que son los pepos de la clase, los que saben, los que estudian, los que siempre sacan el máximo puntaje. Hay 10, no más. No, hay 5, perdón. Hay 5. Que son los meros que ganan todos los exámenes, que sí estudian. Hay otros 5 que ellos medio ganan los exámenes porque se esfuerzan mucho, pero no entienden mucho de todo. Y hay otros 10 que son los maquetos de la clase. Eso sí no aprenden nada, sacan malas notas, van sino a recochar, no quieren estudiar. En fin, ellos no sacan buenas notas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es de que la maestra de esos 20 alumnos se reúne con la junta de la escuela y con todos los profesores y con el director, con el rector de la escuela, y ellos le preguntan, ¿cuáles son tus alumnos más superiores a otros? Ella le dice, son 10, son 5, fulano, fulano, fulano y fulano. Esos son los mejores. Tienen más conocimiento y son más sabios que los otros. Entonces, el rector de la escuela dice, bueno, entonces vamos a hacerles un premio a esos 5 muchachos, los vamos a reunirlos a todos en el patio y los vamos a sacar a ellos adelante, les vamos a poner en un atril parados y los vamos a honrar y les vamos a dar regalos y les vamos a hacer un reconocimiento. Y sí, hacen esa reunión. A los muchachos los suben en un atrio, en un lugar alto, y ahí les hablan bien de ellos y los honran, y etcétera, etcétera, y les dan aplausos y todo eso. Y luego ya termina todo. Desarman el atrio y esos 5 estudiantes siguen siendo iguales de estatura a los otros. Siguen teniendo el mismo pupitre, la misma silla. O sea, ellos por ese acto de ser más inteligentes no son más altos que los otros en estatura. Son más altos que los otros en conocimiento, pero no en estatura. Entonces, cuando hablamos de reconocimientos, cuando hablamos de sabios, cuando hablamos de gente encumbrada, no hablamos de personas que tengan una estatura mayor, superior en estatura, literalmente, sino que son superiores en conocimiento, más no en estatura. Siguen siendo
teniendo la misma estatura de todos, pero son más altos en jerarquía y en conocimiento, y en algunos casos hay gente con más autoridad que otros. ¿Ok? Ahora, lo que diferencia uno de otro es la inteligencia que ha desarrollado la persona. En el caso de los ángeles, vamos a mirar, no, aquí mismo en Colosenses, capítulo 1, verso 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Entonces aquí menciona tronos, dominios, principados, potestades. O sea, aquí está mencionando lo más alto a nivel angelical. Porque este texto aquí no está hablando nada de aquí de la tierra. Aquí no está hablando de tronos aquí en la tierra o dominios, principados, potestades, nada. Aquí está hablando de entidades espirituales muy elevadas en jerarquía, en poder y autoridad y dominio. Dominio. ¿Ok? Entonces, por eso dice, hay un dicho en la Biblia que dice, no digas delante del ángel. No se refiere a un nivel material que ocupe un lugar, como un hombre que ocupa un lugar más arriba de otro, sino como se dice de dos sabios, que uno posee mayor sabiduría que otro. Uno se encuentra en un nivel mayor, o como expresamos lógicamente la causa al decir que posee un nivel mayor al del efecto, o sea, en sabiduría. La diferencia de nombres entre los ángeles está en relación con los diferentes niveles que ocupan. Según esto, algunos se los denominan los Hayot HaKodesh, o sea, los famosos seres vivientes, los Hayot HaKodesh. Otros son los Ofanim, círculos. Estos círculos están ahí en Ezequiel, capítulo 1. Los Erelim, o sea, las luces divinas, luces. Los Hasmalim, destellos. Los Serafín, los serafines. Los Malachim, ángeles. Los Elohim, los poderosos. Los Benei Elohim, hijos de los poderosos. Los querubín. Los querubín es un plural que viene de querub. La palabra querub quiere decir protector. O sea, estamos hablando aquí de los ángeles protectores, que se llaman los querubín. Luego están los ichim. Estos últimos, o sea, los ichim, son los ángeles que hablan con los profetas. Por eso son llamados a veces personas, pues su nivel está muy cercano a los seres humanos. ¿Ok? Por ejemplo, un Hayot HaKodesh, o sea, un ser viviente, no podría aproximarse a un ser humano porque lo mata, lo vuelve nada. Tampoco los Ofanim. Un Ofanim tampoco pudiera acercarse a nosotros porque nos vuelven nada, o sea, nos destruye. O sea, hay unos seres celestiales que realmente un ser humano no podía estar cerca de ellos o ellos no acercarse a nosotros, que son los Hayot HaKodesh, los Ofanim, que son los círculos, los Serelim, las luces divinas, los Hasmalim, los destellos, los Serafín, tampoco, porque estos son ángeles, hermanos, con una autoridad
y una influencia sobrenatural muy poderosa que si nosotros estuviéramos al alcance de ellos o en el radio de ellos, seríamos destruidos. No lo soportaríamos a ellos por sus destellos, por su gloria, por su poder. Miren nomás, hermanos, con el hecho de Moche, cuando bajó de la montaña. Estuvo en la presencia del Eterno 40 días y esa presencia, esa cercanía con el Eterno lo protegió, lógicamente, para no destruirlo. Pero de todas maneras, él sufrió un cambio en su cuerpo. ¿Cuál fue el cambio? De que su rostro, de su cuerpo salía luz, una luz enceguedora. Tan enceguedora que los israelitas tuvieron que poner un manto, una cubierta sobre él porque no soportaban la luz, no soportaban esa luz tan fuerte como un reflector, pero con miles de vatios. No aguantaban, entonces por eso le tuvieron que poner una manta encima para poder estar cerca de Moche y hablar con él. ¿Ok? Esto es una muestra de lo que son estos seres, hermanos, y de lo que es el mundo espiritual y el Macom del Eterno. Entonces, por eso, lo que son esos seres vivientes, los círculos, las luces y los destellos, nosotros no podemos, hermanos. Por eso el Eterno los tiene muy alejados de nosotros, porque realmente nosotros no somos compatibles con Él en naturaleza. Ojo, no somos compatibles con ellos en naturaleza. ¿Ok? En naturaleza. Porque si hablamos de las luces divinas o los destellos, estamos hablando de unos destellos, de unas luces que pueden tener la potencia de 2000, 3000 watts, pero ya a nivel de láser, de rayos láser. Y usted sabe que el rayo láser es destructivo. El rayo láser cuando cae desde 1000 watts hacia adelante de potencia, eso es destructivo, eso consume todo, lo derrite todo, un láser, el rayo láser. Ahora dígame un ser de estos que las luces divinas o los destellos que derramen rayos a nivel de láser de 2000, 3000 grados de potencia, nos acaba, ¿no? O sea, si a nosotros nos iluminara un rayo de eso, de un Hasmalim, lo que queda en otro es la ceniza. Si es que queda ceniza. O sea, nos consume de una. Desaparecemos. ¿Ok? Pero estos son poderes y autoridades que están allá en sus lugares, que conviven y viven en un ambiente que puede resistir sus destellos y su poder que ellos tienen. Entonces, estos son cosas que el Eterno creó, que forman parte y que habitan y viven en algunos de los 5 cielos que hay sobre nosotros. ¿Por qué decimos 5? Porque nosotros tenemos un cielo, que es el que tenemos aquí arriba, y hay un 7º cielo, que es donde está el Eterno, y ahí no es para todo el mundo ese lugar, hablando tipológicamente, ¿no? Pero los otros 5 cielos, el segundo cielo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, en esos cielos está todas estas criaturas. ¿Ok? Los círculos, los Hayot, claro, los Hayot Jacodés sí están en el 7º. Pero los que son los Erelim, los círculos, las luces, los destellos, los serafines, ellos están en otros lugares. En otros lugares. Gobernando, porque es que el apóstol Pablo aquí en Colosenses
Él ahí está hablando de tronos, dominios, principados, potestades. Lo que pasa es que él no menciona nombres, pero si los cotejáramos con esto, los Hayot, los Ofanim, los Erelim, los Hasmalim, los Serafim, los Malachim, los Ichim, los Benei Elohim, los Querubín, los ubicaríamos ahí dentro de estos tronos, dominios, principados, potestades, estarían ahí complementados. Ya eso habría que hacerlo en un estudio ya más profundo, porque en los próximos meses o semanas vamos a dar otro estudio de los ángeles, pero más avanzado, digámoslo a un segundo nivel o a un tercer nivel, o sea, algo más profundo, ¿ok? Para poder entender realmente todo este texto aquí de Colosenses 1:16 y otros textos que hablan de estas criaturas que aparentemente la Biblia habla muy poco de ellas, pero están ahí, ¿ok? Por eso hay otro texto en Efesios 1:21. Mire cómo dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces aquí menciona principados, autoridades, poderes y señoríos. Mire usted, hermano, algo acá de que el Eterno, aunque tiene todos estos poderes, principados, autoridades, esas cosas no tienen nada que ver con los seres humanos. O sea, el Eterno los creó con otros propósitos. ¿Por qué no tiene nada que ver con nosotros? Porque si ellos, como dijimos ahora, si ellos se acercaran a nosotros o nosotros nos acercáramos a ellos, seríamos destruidos porque son poderes muy grandes que nuestra, nuestra forma natural, nuestra forma humana no está en capacidad de resistir la presencia de esos poderes. Seríamos destruidos, aniquilados completamente. Pongamos, por ejemplo, como ejemplo, el sol. El sol en la presencia del Eterno es apagado, o sea, no tiene nada de luz, es pálido, pálido en la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque la luz que emana del Eterno es una luz 100, 500, 1000 veces más poderosa que la luz del sol. Y para nosotros la luz del sol es destructiva. Esos rayos gamma, por eso el Eterno tuvo que poner alrededor de la Tierra un protector para protegernos de los UV, o sea, de los rayos gamma, que son dañinos para el ser humano y para la naturaleza. Los enferma, les da cáncer. Entonces, por eso usted ve lentes de sol que dice, oh, tiene UV, o sea, protección solar extra, aparte de la que el Eterno creó alrededor de la Tierra. Para el sol, mas sin embargo el sol, en la presencia del Eterno, es pálido, es un fosforito ahí, pálido, que no hace ni cosquillas, ante el Eterno. Entonces, estos seres, los Hayot, los Ofanim, los Erelim, los Hamaslim, estos son criaturas, hermanos, con más potencia que el mismo Sol. Más potencia. Entonces, por eso es que nosotros no seríamos capaces de estar al frente, parados, cerca de una de estas criaturas, porque nos dan piso. O sea, nos destruyen completamente. ¿Ok? Ahora, todas estas formas
viven y reconocen al Creador y lo comprenden con sumo conocimiento. Cada forma es según su nivel y no según la grandeza del Eterno. Incluso el primer nivel no puede comprender la esencia de Elohim tal como es, sino que su comprensión es escasa para aprenderlo y conocerlo. No obstante, comprende y conoce más que lo que comprende y conoce el nivel inferior suyo. Así que cada nivel comprende al Creador de manera que un ser humano compuesto de materia y forma no podría comprender ni saber. No obstante, nadie comprende al Creador como Él se conoce a sí mismo. Esta conclusión rabínica, hermanos, ya tiene una respuesta. Yeshua. Acuerda que Yeshua, él dijo que él vino a dar a conocer la esencia de Hachem. Él vino a darla a conocer. Pero mire, el Eterno, yo espero que vayamos entendiendo por qué el Eterno vino en la forma como vino a través del Mesías. ¿Ok? O sea, él vino a darse a conocer en nuestros términos humanos, en nuestros términos materiales. Él pudo haber venido como un ángel grande. Aquí estoy! Yo soy ya. No. Él lo dice de una forma muy sutil, muy sabia, muy sencilla. Por eso dice el verbo se hizo carne, él se humanó. Se humanó. Por eso es que Pablo dice, y Yahweh estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Ok? Ese texto es muy, muy interesante. Porque dice, indiscutiblemente, o sea, aquí no hay discusión. Grande es el misterio de la piedad. Él, quien Yahweh, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fue manifestado en carne. O sea, lo que era invisible, lo que era todo poder, autoridad, grandeza, cabod, lo que usted quiera, se humanó. Entonces, dentro de ese cuerpo de unos 60, unos 70, lo que midiera Yeshua de estatura, había concentrado un poder inimaginable para los seres humanos. Por eso es que el Eterno, él se hizo detrás del velo de carne. Por eso es que la Biblia habla acerca del velo. Detrás de un velo de carne estaba él. Y así él pudo estar cerca de nosotros, porque si él se acerca a nosotros en su esencia, en su gloria, nos mata. Nos mata. Porque la misma escritura dice, no hay hombre que te vea y viva. Si el mismo pueblo, hermanos, allá cuando estaba en la montaña recibiendo la Torá, no resistía la presencia, la manifestación de la presencia, no la presencia, sino las manifestaciones. El monte humeaba, habían temblores, terremotos, ruidos, humo, rayos, centellas, luces. Allí había una cosa impresionante, apoteósica. Y sonido de chofar. Todo el pueblo le dio miedo. Claro, y que no le va a dar terror, hermanos, en un lugar con semejante manifestación, una montaña que está temblando como un terremoto, que se oyen truenos, luces, centellas, ruidos, humo. Eso no lo aguanta nadie, y menos en esa época. Eso no lo aguantaba ni Mandrake. Entonces,
De ahí es que el pueblo tuvo tanto miedo que el pueblo se fue retrocedió y le dijo a Moche, Moche, vaya, hable usted con él. Nosotros nosotros no aguantamos eso. Eso no es para nosotros. Le dijeron a Moche que fuera mejor él hablar con el Eterno. Y ellos se retiraron una buena distancia, porque el pueblo de verdad no aguantó. Y estamos hablando de manifestaciones físicas en cuanto al fuego, el terremoto, el granizo, en fin, todo aquello. Entonces, dígame que la mera presencia del Eterno se proyecte sobre un ser humano, lo mata, no aguanta. Nosotros somos muy débiles, o sea, el cuerpo humano no aguanta una cosa de esas, una luz de esas, una gloria de esas, no aguanta la presencia de un ser viviente desde de los círculos. Uno con solo ver una cosa de esas queda frito. Porque mire cómo Ezequiel describe capítulo 1. Dice, mientras contemplaba, 1:15, mientras contemplaba a los seres vivientes, vi una rueda en el suelo junto al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. El aspecto de las ruedas era como el brillo del crisólito. Las 4 tenían la misma apariencia y su hechura era como una rueda, como si una rueda estuviera encajada en medio de la otra, o sea, una rueda dentro de la otra, para poder rodar en las 4 direcciones sin tener que girar cuando rodaban. Sus circunferencias eran de gran altura e infundían pavor, pues las 4 tenían sus circunferencias llenas de ojos alrededor. Entonces, ver una cosa de estas, hermanos. Verso 20. Iban a donde quiera el espíritu los movía y hacia donde los llevaba el espíritu. Las ruedas se alzaban junto con ellos porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando se detenían, se detenían. Y cuando se alzaban de la tierra, las ruedas se alzaban junto a ellos porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Sobre las cabezas de los seres vivientes había la semejanza de un firmamento como de hielo, extremadamente fuerte, extendido por encima de sus cabezas. Y debajo del firmamento, sus alas extendidas se tocaban entre sí. Cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo por ambos lados. Entonces, tratar uno de describir estas cosas, hermanos, es complicado. ¿Por qué? Porque son criaturas, son cosas que nuestro ojo nunca ha visto. O sea, no hay nada parecido. Nuestros ojos han visto muchas cosas. Usted en su memoria fotográfica, usted tiene millones y millones de imágenes. O sea, nosotros tenemos hoy en día más imágenes que la que tenía los hombres de unos 500 años hacia atrás. Porque hacia atrás no existía la televisión ni el cine. Y nosotros, la mayoría de nosotros nos levantamos viendo televisión y viendo cine, y eso son puras imágenes, aparte de las imágenes normales que nosotros vemos en la vida diaria, pero el cine nos llena la cabeza de millones y millones de imágenes. Más sin embargo, con todo y eso, si nosotros viéramos uno de estos círculos, los ofanim, eso sería aterrador para nosotros, como lo fue las manifestaciones para el pueblo hebreo cuando estaban al frente de la montaña. ¿Ok? Entonces, este es otro mundo, hermanos, impensable para nosotros,
pero que gracias al Eterno nos lo deja ver a través de la Escritura de la existencia de ellos. Esos son criaturas inmortales que no están sometidas ni al calor ni al frío, ni al ambiente en que nosotros vivimos, no están sometidas al tiempo y al espacio, sino que ellas viven en otra dimensión muy diferente a la nuestra. Baruch Hachén. Más sin embargo, el Eterno en su sapiencia, en su sabiduría, Él nos promete llegar allá. Por eso, en parte entendemos por qué Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15 de que nuestros cuerpos necesariamente tienen que ser transformados. Cuerpos gloriosos, completamente transformados, exentos de materia, de literalidad humana y completamente despojados de la literalidad, o sea, de la materia cambiante. ¿Qué quiere decir esto de despojados de la materia cambiante? De que allí no vamos a envejecer, o sea, no se van a vivir esas cosas normales que vivimos ahora en este tiempo en vida, de cansarnos, de tener hambre, de tener sed, de que la piel se deteriore, los ojos se deterioran, el cuerpo se deteriora. Eso va a desaparecer completamente de nuestros cuerpos porque vamos a tener un cuerpo completamente estable en su naturaleza, libre de todo deterioro e inmortal, o sea, permanente. En este momento solamente hay 3 personas, 3 seres que fueron humanos, que tuvieron naturaleza humana, que ya obtuvieron esta naturaleza. A ver quién me dice quiénes son. 3. Primero, Mano Freddy. Mano Álvaro. Mano Cecilia. Perdón, Mano 3 Ángeles, personas que ¿qué? que ya experimentaron este cambio en sus cuerpos. Hay No viene 3. siendo lo que es Enoc, Elías y Moisés, por ejemplo. Enoc, Elías. Y Moisés. Bueno, podríamos decir que Moche. Lo que pasa es que no hay una alusión directa a Moche, aunque sí hay alusión a que él apareció allá en el monte de la transfiguración. Vamos a aceptar a Moche. Pero la otra persona sería el mismo Yeshua. Porque Yeshua, de todas maneras, él estuvo aquí con un cuerpo humano, pero ese cuerpo fue transformado ya. Amén. Por eso él, después de la resurrección, él aparecía y desaparecía. Ya no tenía que caminar para ir de un lugar a otro. Ya estaba despojado de toda límite material, llamémoslo así, límites materiales. Pero lo que es Enoc, Elías, que fueron llevados en esa subida o cuando llegaron donde los iban a llevar, allá fueron transformados para que pudieran sobrevivir, hasta lo que son en este momento. O sea, que en este momento ellos, al menos Enoc y Elías, ellos, si el Eterno nos diera el privilegio de volver a verlos o que los viéramos en este momento, no habrían envejecido nada, absolutamente, tal cual como estaban sus rostros y sus cuerpos cuando fueron tomados, así están en este momento. O sea, no les ha pasado ni minuto ni segundo de envejecimiento, ni de tiempo para ellos. Tal cual como fueron tomados, así están. Aunque para nosotros haya pasado hace cientos de años, pero para el Eterno no es, o para ellos en su estado en que están, no hay envejecimiento, no hay nada de estas cosas. Esa es
nuestra aspiración, la promesa que el Eterno tiene para nosotros, de que en un abrir y cerrar de ojos, nosotros los que vivimos seremos transformados también. Transformados también. Con un cuerpo semejante al de Mashiach en su resurrección. Un cuerpo que no envejece o que no ha envejecido nada. Entonces lo mismo pasa con el Mesías. Cuando nosotros veamos al Mesías literalmente, lo vamos a ver exactamente con el rostro que tenía cuando él resucita. Que a ese rostro, a ese cuerpo, no le ha pasado nada ni un segundo de envejecimiento, ni minutos siquiera. Está intacto igual que el día de la resurrección. Tenaz eso. O sea, eso, así es como funciona eso, hermanos. Todo lo concerniente a lo que es la resurrección. ¿Ok? Y esa es nuestra esperanza, que este cuerpo que nosotros tenemos, que envejece, que se cansa, que suda, que le traquea a uno los huesos, que le duele a uno por aquí y por allá, etcétera, etcétera, esos cuerpos van a ser, primeramente, que van a ser corregidos. O sea, yo que estoy cojo, yo no voy a llegar a cojo al reino. ¿Qué tal? Yo con bastón allá. No. Sino que primero los defectos que el cuerpo tenga internamente o externamente van a ser corregidos. Cuerpos perfectos. ¿Ok? Y luego van a ser despojados los cuerpos de lo que es la simiente del pecado, o sea, el gusano. O sea, la simiente del gusano. Porque nosotros tenemos simiente de gusano en nuestro cuerpo. Por eso cuando una persona se muere, a los 3 días empiezan a aparecer los gusanitos, millones, miles de gusanos aparecen y los vamos a producir nosotros mismos. Y esos gusanos crecen un poquito y les da hambre y empiezan a comer, y eso es lo que se comen todo el cuerpo, porque ustedes ven que cuando desentierran a una persona, lo que desentierran son la madera, porque ellos no se comen la madera. Esos gusanos no comen sino carne, son carnívoros. Entonces, esa es la esencia que nosotros heredamos de Adán, el pecado. Por eso es que el Eterno, con cariño, sabiendo lo que es el ser humano, le dice a Jacob, gusano de Jacob. Porque eso es lo que somos, hermanos, en esencia, realmente, porque tenemos la simiente de maldad, de pecado y la simiente de natural que todos tenemos. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Todos los seres fuera del Creador, desde la primera forma hasta el último mosquito que se pueda encontrar en el fondo de la tierra o el gusano, todo llegó a existir a partir de su esencia. Y por cuanto que él se conoce a sí mismo y reconoce su misma grandeza, su magnificencia y su esencia, del mismo modo, él conoce todo y no existe nada que se escape de su comprensión o de su conocimiento. O sea, el Eterno, no hay nada que él no conozca o no hay nada que él no sepa. ¿Ok? Ojo, no hay nada que él no conozca y no hay nada que él no sepa. Él lo sabe todo. Y porque él lo hizo todo. Entonces, eso me lleva a una historia de un hombre que iba en un carro por una carretera, un camino campestre, y por allá empezó a llover y cayó un aguacero y el carro se le varó. Pero no fue porque se recalentó, no. No quería prender.
Entonces el hombre tapó, esperó que escampara un poquito y levantó el capó del carro, el motor, la tapa del motor, a ver y a mirar a ver qué era, si veía algún cable por ahí. Entonces, en eso pasó otro carro y el del otro carro para y le dice, señor, ¿necesita ayuda? Pues no sé, con esta lluvia, qué pena con usted. No, hágale tranquilo. Entonces la otra persona se parqueó y se bajó y empezó a mirar también el motor. Entonces le dijo al otro, bregue, haga la forma de prender el motor. Entonces el otro, sí, a la tercera vez que trató de dar el encendido, el motor hizo unos ruidos, pero no prendió, pero sí hizo algunos ruidos. Entonces el otro señor le dijo, ah, venga, venga, ya sé qué es. Entonces le dijo, vea, es tal y tal cosa. Entonces el otro le dijo, ¿usted cómo sabe? Porque yo soy Henry Ford, el que inventé este carro. Era Ford, el señor Ford. Entonces, él sabía, lógico, un hombre con semejante conocimiento de mecánica y que él creó el Ford y el carro ese era un Ford. Él sabía, conocía los ruidos y todo eso. Entonces, asimismo, el creador, el eterno, él creó todas las cosas, por eso él sabe las fallas que puedan tener las cosas, las fallas que pueda tener un cuerpo humano. Él sabe por qué está enferma una persona, de qué es que está enferma, cuál es la falla. Por eso es que yo siempre cuando oro por una persona que está enferma, yo siempre le oro al Eterno en esos términos. Señor, usted que creó el cuerpo, usted sabe qué es lo que tiene este cuerpo de esta persona que está enferma. Y usted sabe cómo arreglar ese daño o eso que tiene la persona. O sea que, de acuerdo a su misericordia y a su bondad, Él lo puede hacer. Amén. Porque Él creó el cuerpo, Él sabe cómo funciona el cuerpo y sabe qué es lo que tiene el cuerpo. Yo recuerdo mucho a la hermana, bueno, a la hermana de Yanira, ya no está acá. El papá de la hermana de Yanira, él era mecánico. Él ya murió de anciano. Hace muchos años falleció el hermano. Y él era mecánico. Pero él no era mecánico de esos de ahora, que tienen que poner una computadora, el escáner al carro, a ver qué es. No. Él era mecánico de oído. Él le decía a la persona, prenda el carro, y él le ponía el oído. Y ahí mismo decía, es tal cosa. Y eso era. O sea, este hermano trabajó tantos años arreglando carros, toda su vida, prácticamente más de 50 años de mecánico, que él ya se sabía de memoria el sonido de un carro bueno, pero también reconocía el sonido de un carro que estaba fallando. Él reconocía qué sonido era y cuál era la falla. Que esos mecánicos hoy en día ya no hay. Hoy en día los mecánicos dependen del escáner, de la computadora y de un montón de aparatos sofisticados para mirar a ver qué es lo que tiene un carro. Pero eso de antes, hermanos, que era de oído, ya eso no, ya casi no hay. Sí los hay todavía, pero ya son muy escasos y esos son los buenos mecánicos. Porque esa gente no se equivocaba. Tal cosa era eso, tal cosa. Amén. Entonces, yo quiero que usted entienda una cosa a través de esto que hemos mirado hoy. Si usted sabe que el Eterno es el creador de todas las entes, de todas las cosas y del cuerpo humano, ¿usted cree que Él no sabe cuando una persona está enferma qué es lo que tiene? Siendo que Él creó el cuerpo y que Él ve el cuerpo por dentro. Él sabe. ¿Ok? No olvidemos, por ejemplo, humanamente lo que el Eterno hizo cuando Israel estaba en el desierto, que Él dio mandamiento de que la vaca roja
tenía que ser examinada por 12 expertos, sacerdotes, y el animal tenía que ser examinado en 14 partes, unas externas y otras internas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacían ellos para examinar un animal por dentro si estaba vivo? Pues no estaba sacrificado todavía, no lo podían abrir y a ver cómo tiene el vaso, cómo tiene el estómago, cómo tiene el corazón. No, no he podido. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? El Eterno descendía en la forma de nube, o sea, hacía descender una nube allá al lado del tabernáculo, al frente del tabernáculo, y los sacerdotes entraban con el animal a la nube. Entonces el animal dentro de la nube se volvía transparente, o sea, se le podían ver los órganos internos, porque el cuerpo del animal se volvía como de vidrio. Entonces se podían ver los órganos internos. Entonces ahí sí los sacerdotes podían mirar cómo estaba el vaso, los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, si no tenía algún daño o alguna cosa. Porque el Eterno exigía que ese animal, la vaca roja, para poder ser sacrificada, tenía que ser perfecta. Perfecta. ¿Ok? Entonces el Eterno, el que da el mandamiento, da la forma de cumplir el mandamiento para que los sacerdotes pudieran ver el animal en sus órganos internos. Pero mire usted, hermanos, ¿por qué nosotros a veces somos tan incrédulos? ¿O por qué tenemos tan poca fe, teniendo este conocimiento acerca de lo que el Eterno es y hace? O sea, al contrario de este conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, debíamos de tener un don de sanidad muy desarrollado en asuntos de enfermedades, de orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque nuestra oración sería más concreta, más efectiva, ¿ok? Y si nosotros oramos por un enfermo es porque tenemos fe. Y si el enfermo viene donde nosotros para que oremos por ellos, es porque ellos tienen fe en que el Eterno los puede sanar a través de nosotros. Y ahí preguntamos, pero entonces, ¿por qué no se sanan a veces? ¿Por qué la enfermedad continúa? Tenemos que preguntarnos algo, hermanos, respecto a esto, porque de verdad que necesitamos desarrollar muchas cosas en nosotros en pro de ser bendición y de que muchos hermanos no tengan sufrimientos a través de las enfermedades. Amén. Baruch Hachén. Entonces, por eso es que hay un texto allá en Romanos 11:33 que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Yahweh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y otro que dice, Proverbios 33, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Pero ahora, hermanos, nosotros estamos aprendiendo y entendiendo muchas cosas que nos pueden ayudar para ser de bendición y para vivir mejor delante de su presencia. Amén. Baruch Hachén. Muy bien, hermanos, vamos a parar aquí. El Eterno es grande, el Eterno es misericordioso, el Eterno es sublime y debemos de pedirle, ¿por qué no pedirle al Eterno esta noche que Él nos dé esa sabiduría, que podamos encauzar bien este conocimiento para entenderlo a Él, entender a las personas y ser de bendición a las gentes, en este caso de las enfermedades. Amén. Baruch Hachén, porque el Eterno tiene la solución para todo. Pero muchas veces el milagro no viene porque nosotros no estamos preparados
o no creemos o somos ignorantes en muchas cosas. Porque como dice Pablo, de pronto no sabemos orar, no sabemos pedir. Como dice en Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Ok? Pero en esta noche podemos pedir al Eterno conocimiento, sabiduría, para poder desarrollar esos talentos, esos dones, pero también para ser de bendición y para poder aprender a lidiar con las enfermedades. Amén. Porque eso sigue siendo un lunar alrededor de nosotros, las enfermedades, los enfermos. Claro, lógicamente, pues de algo nos tenemos que enfermar o morir. Pero cuando se pueden combatir las enfermedades, cuando no es el momento, se puede quitar y reducir el sufrimiento a mucha gente. Yo leía hoy de que una muchacha patinadora de 22 años o 23 años le tuvieron que aplicar, bueno, ella pidió la eutanasia porque tenía un cáncer en el estómago que la hacía sufrir mucho, unos dolores impresionantes. Entonces ella más bien pidió eutanasia, o sea, que muerte lenta o rápida, y se murió. 22 o 23 años, muy joven. Entonces, una vez se pregunta ante tanta enfermedad y tantas cosas, ¿por qué la gente tiene que sufrir tanto a veces? Gente que no es el momento todavía, hablando humanamente, porque una persona de 20, 25, 30 años no es el momento para morir. Uno puede hablar de la muerte con tranquilidad después del séptimo piso, después de los 70 años, que ya el cuerpo está bien deteriorado, está bien trajinado, ya uno dice, bueno, ya llegó la hora y lo que me quiera dar para que me lleve, pues ya uno piensa porque ya uno siente que ya está muy trajinado. Pero una persona joven con una enfermedad, no, no. Y yo a veces me siento mal con eso porque uno dice, bueno, uno pudiera haber hecho más, podríamos haber hecho algo. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no desarrollamos esa fe o aprendemos esa fe para orar por los enfermos? Y si Jesús mismo lo dijo, pondrá sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Ok? O sea, lleguemos a esta conclusión no, a esta alternativa y a esta eh, apologética, o sea, la discusión referente a esto, hermanos, para que nosotros nos miremos a nosotros mismos y le pidamos al Señor que nos instruya en esta parte y nos dé esa libertad y ese poder y ese don de poder orar por los enfermos y poder mermar el sufrimiento a muchas personas, porque hay unos tipos de enfermedades, hermanos, que son muy dolorosas, muy espantosas, y si uno puede hacer algo por eso, pues, hombre, se hace, al menos para mermar un poco el sufrimiento de un enfermo. Amén. Vamos a orar. Eterno, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos has dado y nos das de estar delante de tu presencia. Te queremos agradecer por esta clase, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque nos instruyes, porque nos preparas, porque nos das este conocimiento, esta sabiduría. Solamente te pedimos que nos des la claridad, nos des el discernimiento para aplicar, para vivir, para prepararnos, para que todos los que estamos aquí podamos ser de bendición a muchos. No queremos, no te estamos pidiendo, Señor, cosas materiales, solamente te estamos pidiendo ser de bendición, ser instrumentos y poder traer alivio a muchas personas que sufren
con enfermedades de diferente índole. Solamente prepáranos, instrúyenos y darnos ese don, o ayúdanos o enséñanos a desarrollar ese don, porque todo lo tenemos, porque así está escrito en tu palabra. Todo lo tenemos. Lo que nos falta es desarrollarlo, aprender a usarlo bien, con eficacia y para la gloria de tu nombre. Concede a todos mis hermanos una Laila Tov, un buen descanso, y que el día de mañana sea un día de bendición y sea un día en que tu presencia no se aleje de nosotros, sino que esté siempre con nosotros. Te damos gracias, oh Abacados. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Laila Tov para todos. Un abrazo para todos. Nos vemos el miércoles mediante el cielo. Hermana Sney, hermano Ángel, hermana Cecilia, hermana Adriana, el Ángel Pibe, hermana Freddy.